Lamentablemente, el día de hoy, 13 de noviembre, ha fallecido a los 38 años el histórico peleador de la UFC, Anthony Rumble Johnson, que lo vimos ver acción en el peso semipesado, también en Bellator. Fue su última pelea el año pasado, pero ha sufrido una terrible enfermedad, ha estado padeciéndola y él no ha revelado cuál era, y yo creo que tampoco uno debe estar aquí como que regando versiones o información que de repente uno no tiene como oficial. Yo creo que quienes mejor lo pueden hacer son sus familiares o personas más cercanas, y si es que lo quieren hacer. Porque pasa así como el caso del actor de Black Panther, que si él no quería decir que estaba sufriendo, y fue hasta que falleció que la gente se dio cuenta que, mira, por eso estaba su imagen tan deteriorada. Que justamente ayer Israel Adesanya, en lo que era la conferencia de prensa luego de la pelea de UFC 281, él hacía unos comentarios sobre este actor, que muchos se burlaban de cómo estaba de delgado, de lo demacrado que se veía, y no sabían de repente lo que estaba sufriendo. Justamente Anthony Rumble Johnson, en las últimas fotos que estuvo en redes sociales, se le veía físicamente deteriorado. También había publicado fotos donde estaba pasando por procesos médicos. Se veía que estaba tratando como de hacer un programa de recuperación, y siempre estaba como que con diferentes publicaciones dando a entender eso, que estaba pasando por un momento difícil. Yo lo primero que quería decirle era cómo me había enterado de la noticia. Yo estaba, después de editar uno de los videos justamente de la cartelera enumerada que acaba de pasar, me meto así en Instagram, empiezo a scrollear y de repente veo una foto así de Anthony Johnson. La había publicado varias el One y decía Terrible News, noticias terribles, y yo dije, ok, ojalá sea que, no sé, se metió en un problema o la policía con algo, no sé. Pero nada, fue lo peor, ¿no? Que alguien como Anthony Rumble Johnson, que yo he crecido viéndolo pelear dentro de la UFC, haya fallecido siendo tan joven. Y también siempre a uno le choca, ¿no? Los atletas. Los atletas que son personas que siempre están con eso, actividad física, o que siempre están con pruebas médicas, pues lleguen momentos como esto, pero en el caso de él ya sabíamos que estaba deteriorado. Y yo quería, sobre todo en este video, recordar ciertos momentos, las cosas más importantes que uno vio así de Anthony Rumble Johnson, simplemente como un tipo de homenaje, porque también yo digo que a los peleadores o diferentes deportistas, en verdad, uno se queda, no es que uno se quede con la cartelera o el resultado, y ustedes me van a entender esto, porque no solo hablando en el caso de Anthony Rumble Johnson, sino que yo les digo en general, sea cual sea sus peleadores favoritos, de esas carteleras que vivieron con más pasión, díganme si no es así, que uno se queda es con cómo te hicieron sentir, cómo te sentiste cuando estabas viendo esa cartelera, la previa, la incógnita de qué iba a pasar, los careos, pesajes, conferencias de prensa. Yo creo que uno se queda sobre todo con eso. En el caso de Anthony Rumble Johnson, uno se queda con muchos knockouts fulminantes, porque es de los tipos en la historia de este deporte, en las artes marciales mixtas en general, de los que más poder de knockout tenía con un solo golpe. O sea, hay veces que hay peleadores que acumulan 3, 4 golpes y ahí es que te finalizan, pero así que te pudieran explotar una mano y mandarte a dormir, Rumble Johnson era un especialista. Por lo menos tantas cosas buenas como cosas malas que uno vio, en el sentido de que, por ejemplo, Alexander Gustafsson es de mis peleadores favoritos de todos los tiempos, y yo tener que ver a Rumble Johnson que lo noqueara, que lo finalizara siendo local, estando peleando en Suecia, Alexander Gustafsson para mí fue como que, ¿saben? Pero también por el otro lado, por ejemplo, ¿quién va a pelear ahorita por el cinturón del peso semipesado? ¿Quién era el campeón hasta que Jiri Prohaska le ganó el título? Glover Teixeira, no, bueno. A Glover Teixeira, Anthony Rumble Johnson en la cartelera de UFC 202, que en 2016 fue un excelente año también por cómo Conor McGregor tuvo esa actividad, en cuanto a que fue constante en ver acción en las artes marciales. Y justo en esa cartelera de agosto de 2016, yo siempre la recuerdo, obviamente por la previa que era con ese combate de McGregor Díaz, la revancha, pero también en la coestelar estaba el duelo entre Rumble Johnson y Glover Teixeira, que nada más y nada menos Rumble Johnson lo puso a dormir en el mismo tiempo que McGregor colocó a Aldo a dormir, ¿no? En 13 segundos. Fue un knockout fulminante que yo recuerdo en ese momento te hacía pensar, este tipo va a poder con Daniel Cormier si va por el título, o quizás puede ser campeón del semipesado, así como también uno pensaba el momento de Glover Teixeira ya va a pasar, o ya
no queda más de él dentro de las artes marciales. Y fíjense, es un deporte que siempre tiene esos giros. Hay veces que hay buenas rachas, rachas negativas. También los peleadores pasan por momentos, también en lo mental. Y hoy en día Glover Teixeira se encuentra en lo más alto. Que qué hermoso también es ver, por lo menos de las publicaciones que tiene Anthony Rumble Johnson en los últimos años, y cuando Glover Teixeira ganó el título, él mostró toda su felicidad, que estaba muy alegre de cómo él había vuelto, de que se merecía el campeonato. Y también esta misma foto la compartió el día de hoy Glover Teixeira, mostrando que se encuentra muy triste por justamente el fallecimiento de un amigo, que por más de que se enfrentaron en el octágono y le dio ese knockout, es un amigo. Luego, por ejemplo, de esa pelea, recuerdo que tuvo esa oportunidad al título con Daniel Cormier, que yo iba a muerte con Rumble Johnson simplemente porque me gusta ese tipo de peleadores, los que van a noquear, los que de un segundo a otro pueden cambiar la historia. Y ver a Daniel Cormier en ese evento de UFC 210, llevarlo al piso y someterlo de la misma forma con una mataleón como lo había hecho en la primera pelea entre ellos, fue como que... Y después ver que se retiraba, que no iba a estar más en el deporte, también fue como que me parecía a mí que sí, le faltaba mucho todavía a Anthony Rumble Johnson. Volvió en estos últimos años en Bellator, cuando aquí avisaron que, o cuando se dio a conocer que Joel Romero salía de UFC, yo era de los que estaba comentando en todos lados, tipo, Rumble contra Romero, por favor, hagan que pase porque hace sentido en semipesado esos dos tipos. Lástima que no se pudo dar el año pasado, Romero salió por una lesión, pero Rumble Johnson sí pudo por lo menos cerrar su carrera, su ciclo deportivo con una victoria por nocaut en Bellator. También cuando hablamos de cambio físico, de movimientos en diferentes divisiones, Rumble Johnson es de los que más radicales hemos visto, tipo que peleó hasta en el peso welter, que ahí llegaba deshidratadísimo, nadie sabía cómo era capaz de dar el peso. En algunos momentos también no pudo dar el peso, y en eso también falló por bastante, no recuerdo qué pelea era, pero después hizo sus movimientos hacia arriba, mediano, semipesado, incluso hasta en peso pesado lo llegamos a ver. Y también en la etapa que estuvo retirado pareciera un súper pesado, o sea, pasando las 265 libras, él estaba concentrándose en eso, como en la musculación, en verse así tal cual, como una roca, como la mole. Y después cuando él dijo que volvió al deporte y ver que volvía en semipesado, no en peso pesado, sino que estaba haciendo como que quitándose esos kilos de encima, también a uno por lo menos le alegraba mucho. A mí, de mis peleadores favoritos, de los que vi en el peso semipesado en los últimos 10 años, verdad disfruté mucho verlo en eso, en las peleas de campeonato y también las peleas con contendientes que tuvo, knockouts como el de Manowa, como a Vader, como el que les dije, Alexander Gustafsson. Simplemente son las cosas como que con las que uno se queda, como que las que uno vivió, las que uno recuerda, cómo te hicieron sentir, como les digo, no solo a él, sino a diferentes peleadores, que al final es lo que yo les digo, quédense con eso. Y sin nada más que decirle, este fui yo, Andrés Pisitelli, hablándole de esta noticia. Ojalá no hubiera tenido que hacer este video, pero bueno, el día de hoy tocó y simplemente no queda nada más que decir que descanse en paz Anthony Rumble Johnson. No olviden que para más videos de artes marciales mixtas se pueden suscribir y visitar el canal, que aquí van a estar todo el tipo de contenido que les puede llegar a gustar.